norte, un sur. Entonces, el área que se está considerando es este área. Y luego, obviamente, ese sería, digamos, el arco correspondiente, que estamos viendo, acá, este arco. Y este arco linealizado multiplicado por esto conforma un rectángulo, en definitiva, cuya área sería tau sub p, fíjense en que prácticamente es un paso polar. Acá también lo tenemos un paso polar, tau sub p, por la longitud del tambor, que en definitiva sería la longitud útil del conductor, ya que el conductor elemental o la bobina, los conductores de la bobina podrían ser, pero fíjense que la bobina también tiene conductores, tiene parte de la bobina afuera, que son las cabezas, tanto de un lado como del otro, las cabezas de la bobina. Pero esa parte no interviene en la conversión, ya que la longitud útil está justamente encerrada, es la que está dentro del alojamiento, denominado ranuras. Esa sería la longitud útil. Y bueno, este sería el área sub P, el área polar a tener en cuenta. Entonces, partiendo de un conductor, la fuerza electromotriz media de un conductor E igual a la inducción media bajo un polo, que en este momento se está considerando, es la inducción media de ese polo por la longitud del conductor elemental por la velocidad. Recuerden el vector velocidad, que es perpendicular al conductor y es tangente, obviamente, es tangente a la circunferencia en donde está alojado el conductor, ya que el conductor está alojado en una ranura en la periferia de ese cilindro ferromagnético. Esa velocidad v corta, asociada con la longitud del conductor y con la inducción media, me da la fuerza electromotriz inducida de ese conductor. Esta velocidad realmente no la podemos medir, pero sí podemos determinar, sabemos, el radio de ese cilindro y la velocidad angular, que puede ser en revoluciones por minuto, pero la podemos tranquilamente convertir en velocidad angular omega en segundo a la -1 o radianes por segundo. Entonces, lo interesante es que bajo este polo, la inducción media va a ser el flujo polar que provee la bobina de este polo, dividido esa superficie polar. Eso me va a dar la inducción media. Pero la superficie polar, ¿a qué va a ser igual? La superficie polar va a ser igual justamente a tau sub p, esa medida, por la longitud, del conductor. Esto sería tau sub p. Esto sería tau sub p. Tau sub p por la longitud útil del conductor. Le pongo por la duda acá una U para que se quede tranquilo. ¿Cuánto vale ese paso polar? Ese paso polar va a ser igual a la longitud de la circunferencia, o sea, al perímetro de ese tambor, dividido en la cantidad de polos. El perímetro es pi por 2pi, por 2r, perdón. Y la cantidad de polos va a ser 2p, donde p es pares de polo. Entonces, 2 con 2 se simplifica y me queda que la inducción va a ser igual al flujo polar. Ese flujo está determinado, lo determina directamente la bobina de inducción, la bobina de
del polo principal sobre la superficie polar, que sería flujo polar, sobre pi por R por L sobre P, que serían los pares de polo. Este P pasa para arriba y al final la fuerza electromotriz media es agregar esto a la fórmula de E medio. O sea, a la inducción media la multiplicamos por L y por la velocidad tangencial. L con L se simplifica y a su vez la velocidad tangencial la reemplazamos por su valor omega R y me queda que la fuerza electromotriz inducida en un conductor elemental de longitud L va a ser P, pare de polo, sobre pi por el flujo polar por omega, simplificando R y R en esta expresión. Eso es para un solo conductor. Pero nosotros tenemos en toda la periferia de la circunferencia correspondiente al cilindro ferromagnético, vamos a tener Z conductores. Alojados en Q ranura, ¿se acuerdan? Pero esos Z conductores, los Z conductores, van a estar, según el tipo de asociación que tengan las bobinas, van a estar distribuidos en tantas ramas según el tipo de bobinaje que se haga. Si nosotros hemos bobinado de forma imbrincada, o sea, con un devanado imbricado, sabemos que en el imbricado 2A es igual a 2P. O sea que el número de ramas en paralelo van a ser igual al número de pares de polo. En el ondulado, A siempre es igual a 1. Estamos hablando de lo simple, ¿no? Simple. Que es lo que vamos a manejar nosotros. Obviamente, entonces, por ejemplo, si yo tengo 4 polos, obviamente voy a tener 4 ramas en paralelo. De esa manera, la fuerza electromotriz total, que va a ser, obviamente, que se va a obtener en los extremos de las escobillas, va a ser la que produce las 4 ramas en paralelo. O sea, total de bobinas o total de conductores dividido 2A, eso multiplicado por la fuerza electromotriz de cada conductor, fíjense, Z dividido 2A, que sería la cantidad de conductores que hay en cada rama, multiplicada por la fuerza electromotriz de cada conductor, me va a dar la fuerza electromotriz de la máquina, la fuerza electromotriz que yo voy a obtener en bornes de la máquina. Y bueno, reemplazo el E, ¿por qué? Por P sobre pi, flujo polar, omega. Y me queda que la fuerza electromotriz E total va a ser Z por P sobre 2A pi por el flujo polar por omega. Y Z es una constante de la máquina, ya que son la cantidad de conductores que están distribuidos en la periferia de la máquina. P, el número de pares de polo inmodificables, parte de la máquina, o sea, parte constitutiva de la máquina. A, también, según el caso de cómo estén conectadas las bobinas, imbricado, ondulado, puede ser híbrido, llegado el caso. También depende de la máquina. Y bueno, 2 y pi son constantes. Ergo, todo esto es una constante de la máquina. Y ahí llegamos finalmente a la expresión de la fuerza electromotriz, que si lo vemos acá, la fuerza electromotriz, ecuación fundamental, una de las ecuaciones fundamental de la máquina de corriente continua. ¿Alguien se quedó sin entender algo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas?
Porque de la misma manera, ahora vamos a pasar a ver la cupla electromagnética. ¿Alguna pregunta? No, Facundo, venimos bien. sí, Venimos bien, profe. venimos bien, venimos bien. A ver. Grimaldi, venimos bien, Franco. Perfecto. Bien, 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 bien. Excelente. Bueno. La cupla electromagnética, digamos, es algo, o sea, parte de la misma consideración. Vamos a considerar la fuerza que se genera en un conductor. Primero vamos a hacer en un conductor elemental. Vamos a hacer así. Vamos a sacar todo esto. En un conductor elemental, bajo el polo, pongámoslo en esta zona, por ejemplo. Nosotros vamos a tener que el B, acuérdense en que las líneas de fuerza parten en forma radial, o sea, perpendicular a la superficie tanto de la pieza polar, o sea, de la expansión polar, sale perpendicular a la pieza polar e ingresa al tambor magnético, al tambor ferromagnético, también en forma perpendicular. Por lo tanto, nosotros a lo mejor una línea de fuerza hará esto. Este será el famoso B. Levantar un poco la cámara, Roberto, que se la queda. Bien. Y la voy a acercar. Ese sería el B. Y si nosotros le asignamos, en vez de ahora, en vez de nosotros mover a la máquina, nosotros le asignamos un sentido, le entregamos corriente, le damos corriente, por ejemplo, en este caso, le vamos a dar sentido cruz, corriente entrante. Bueno, podemos obtener la fuerza que se va a generar en ese conductor a raíz de la interacción entre la inducción magnética y la corriente que está circulando por ese conductor. ¿Qué regla utilizamos para determinar el sentido de esa fuerza? Arriesguen. ¿Para motor era izquierda? Sí, señor. La regla de la mano izquierda. Entonces, bueno, la expresión de esa fuerza elemental la tienen en pantalla. F igual a B, que la vamos a poner acá. Vamos a reemplazar la E, vamos a poner la fuerza. Fuerza a B por L. Ahora, en vez de B, va a ser I. B por L por I. Por la corriente que va a ingresar, ¿no? O sea, que la corriente que va a circular, mejor dicho, por el conductor. Esta es la expresión básica en un conductor. ¿Y qué vamos a tener como sentido? Fíjense, acuérdense, el flujo o la inducción entra por la palma de la mano. Y en este caso, los conductores, la corriente ingresa en forma perpendicular al plano del pizarrón y entra el pizarrón. El dedo gordo me indica el sentido de la fuerza, justo a 90 grados. Por lo tanto, ¿cómo le damos la fuerza? La fuerza se la damos en azul.
acá, evidentemente, acá vamos a tener este sentido de F. ¿Eh? Ese sería el sentido de F. No sé si está así en el dibujo. No, no está acá el dibujo, pero bueno, lo pueden copiar. ¿Eh? Entonces, la fuerza media va a estar dada por la inducción media, por la longitud útil, por la corriente que está circulando en el conductor. La superficie polar es exactamente la misma, acuérdense que es el tau P por la longitud útil. ¿Eh? La inducción es el flujo polar dado por la bobina del polo bajo el cual estamos analizando sobre la superficie polar, y llegamos al mismo tipo de expresión. ¿Eh? Acá vamos a reemplazar, en vez de E, vamos a ponerle la F media. ¿Eh? Lo único, bueno, acá van a cambiar un par de cositas. ¿Eh? En vez de E va a ser la fuerza media, F por L, y en vez de B va a ser la corriente. Le pongo en verde para que vean la diferencia. ¿Sí? Muy bien. Y acá me va a quedar, obviamente, por I. La fuerza, ¿no? Por I. Ahora bien, digo bien la fuerza. Bueno, fuerza B por L por B. A mí lo que me interesa realmente no es la fuerza, sino la cupla electromagnética. ¿Eh? La cupla electromagnética, acá me voy a quedar sin pizarrón probablemente. Entonces, la cupla electromagnética o la cupla correspondiente al conductor elemental, ¿a qué va a ser igual? A la cantidad total de conductores, porque por todos los conductores supuestamente va a circular la misma corriente. ¿Ok? Entonces, Z sería Z por la fuerza media por el radio de la distancia que hay desde el conductor al centro. ¿Eh? Es lo que produce el momento. ¿Eh? Entonces, un segundito. Me parece que voy a utilizar el negro, que me resulta mejor. Sí. La cupla media va a ser la fuerza media, va a ser la cupla electromagnética total, ¿no? Va a ser el número total de conductores por la fuerza media del conductor elemental por el radio. ¿Eh? Y bueno, tenemos que, bueno, ahí yo ya me había adelantado, tenemos que, si seguimos digamos con este criterio, me va a quedar Z por la fuerza media, que es P por flujo polar, por la corriente, sobre pi R, multiplicado obviamente por R, donde R y R desaparecen, y me queda Z pi flujo polar por la corriente sobre pi. Profesor, por favor, baje un cachito la cámara que no se ve abajo de la fracción. ¿Ahí está bien? Ahí, gracias. Bien. Pero ¿qué pasa? Esta corriente, ¿la podemos medir nosotros? ¿Es conocida esta corriente?
¿Es fácil de medir? ¿Es fácil de obtener? No, porque esa corriente es la corriente dentro de los conductores, dentro de los conductores del inducido. Pero sabemos que es la corriente que viene por acá. Esta sería la corriente I. Profe, ahora quedó baja la cámara. Sí, ¿no? sí, esta es la corriente I. La corriente en cada rama. ¿Sí? Entonces, reemplazamos esta I por el equivalente. Un segundito, ahí está. Cupla electromagnética es Z por P sobre pi, flujo polar, y en vez de corriente, ¿cuál es la corriente que nosotros conocemos? Es la corriente de armadura, la corriente que sale al exterior, que sería la suma de todas estas corrientes. Por lo tanto, en vez de I, va a ser IA, la corriente de armadura, sobre 2A. Y por último, ordenando un poquito, me queda Z por P sobre pi 2A por el flujo polar por la corriente IA. Entonces, fíjense, Z, constante de la máquina, número de conductores total del inducido. P, número de pares de polo de la máquina, constante, depende de la cantidad de polos. Si hay 4 polos, va a ser 2. 2A, cantidad de rama en paralelo, pi, una constante. Todo esto es el famoso K. Y finalmente, ¿qué me queda? Que la cupla electromagnética media es K, flujo polar, por la corriente de armadura. Ahora lo bajo un cachito en la máquina. ¿Qué es la otra expresión fundamental de la máquina de corriente continua? Siempre andan de a pares. No puede estar la expresión de E si no está la expresión de cupla, siempre. O sea, lo que va a preponderar a lo mejor una que otra. Por ejemplo, en el caso de generador, la que va a preponderar va a ser la de E. ¿Por qué? Porque, bueno, el generador, la idea es justamente generar una fuerza electromotriz inducida para aplicar a un circuito exterior. Al aplicarlo, circula una corriente, esa corriente va a circular por los conductores y van a producir un par que se va a oponer a la causa que lo produce. De la misma manera, un motor, al conectarlo a una fuente de tensión, va a circular una corriente, va a producir un par electromagnético, va a mover una máquina, y ese giro que va a producir ese par va a producir a su vez una fuerza electromotriz inducida en los conductores, porque esos conductores se están moviendo bajo un campo magnético fijo, entonces van a producir una fuerza electromotriz, denominada fuerza contraelectromotriz en el caso del motor. Bien. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Ninguna, se entiende, profe. Voy a borrar esto. Por eso pregunto ahora, voy a borrar para hacer alguna analogía. Perdón, acá pasa exactamente lo mismo, faltaba esto. En este caso, para nosotros, vamos a tener también el B medio, el B,
vamos a tener un B medio, en vez de tener la E media, esto sería cómo se desarrollaría la fuerza media en cada conductor. Pasaría exactamente lo mismo. A medida que bueno, tengo la inducción, ¿sí? Eh, la, la forma de la fuerza va a ser exactamente la misma, muy parecido a la de la fuerza electromotriz. Lo único que, bueno, esto para un conductor. Para Z conductores van a estar todas superpuestas y se va a mantener la fuerza, digamos, o sea, va a producir un par constante, que de alguna manera o aproximadamente constante. Según cómo estén distribuidos los conductores, va a haber un cierto ripple, una cierta ondulación. Cuanto más conductores tengamos distribuidos en la periferia, obviamente más rectificado va a estar la forma de la cupla electromagnética, digamos que va a ser más constante. ¿Ok? Bien. En un motor, perdón, la diferencia, una de las diferencias que nosotros podemos llegar a, que inclusive puede aparecer en algún ejercicio que el ingeniero Roata le pueda hacer una pregunta muy tonta, muy básica, le da un ejercicio para realizar y le puede preguntar, le dice que una máquina está actuando de tal manera, bueno, usted tendrá que hacer los cálculos, y le puede preguntar, no le dice si es motor o es generador, total la máquina es la misma. ¿Cómo me doy cuenta si esa máquina es motor o generador? Me puedo dar cuenta a través de la fuerza electromotriz inducida. Si, digamos, yo tengo en bornes de la máquina, yo lo que voy a medir es la tensión. Esto es un pequeño desliz, es la tensión. Esa tensión puede ser menor que la fuerza electromotriz inducida, vamos a hacerlo de otra manera, o puede ser mayor que la fuerza electromotriz inducida. Si la tensión es mayor que la fuerza electromotriz inducida, quiere decir que yo estoy aplicando tensión. Pues esta cupla electromagnética me va a producir, la cupla por velocidad va a ser potencia, y hacer la potencia generada por la máquina menor que la potencia en bornes del eje del motor, o sea, de la máquina arrastrada, va a ser menor que la generada por la máquina, entonces estamos en caso de motor. Si es mayor,
que es la cupla electromagnética, estamos en caso de generador. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que mover a la máquina, yo muevo la máquina para producir, como el caso de un generador, para producir la tensión o la fuerza electromotriz, y al conectarlo a una carga exterior, esa carga va a ser circular una corriente y va a producir una cupla electromagnética en contra de la motriz producida por cualquier tipo de motor acoplado, una turbina, un motor diésel, lo que sea. En ese caso sería un generador. Como para tenerlo. Acá vamos a ver un poquito el tema de las ecuaciones. O sea, vamos a plantear un motor derivación. Vamos a hacer un análisis. Ahí ya tenemos el circuito equivalente. No sé si se ve bien, se ve, ¿no? La presentación. Estoy presentando, ¿no? Sí, se ve. Bien. En el caso de motor, este sería el circuito equivalente de la máquina de corriente continua conectada como motor. Fíjense, yo conecto a la máquina a una fuente de tensión U, positivo y negativo. Fíjense que de positivo uno se da cuenta que es motor, no solamente por el signo, sino por el sentido de la corriente que va de positivo a negativo. Tenemos un motor derivación, sería porque, fíjense, el campo, las bobinas de campo principal, el campo que produce el flujo principal, están conectados en derivación, directamente está conectado a la fuente, está en paralelo con el inducido, está bien, a través de una serie con un resistor variable que me permite regular la intensidad de corriente de la bobina de inducción. Y luego tenemos el inducido, obviamente con sus equivalentes, esta sería la bobina, perdón, el equivalente, este sería en este caso el BH, estaría conectada entre A y B tenemos el inducido, ¿sí? Y después tenemos acá las correspondientes bobinas de polos auxiliares, polo de compensación, etc. Pregunto, siendo esto un motor, ¿para qué me serviría regular, colocar esta resistencia variable? La resistencia variable me permite a mí regular, o sea, a tensión fija me permite regular la corriente. Entonces, ¿qué estaría regulando yo? Pregunto, a ver si lo tienen presente. ¿La velocidad? Sí, tal cual. Realmente como primera medida estoy regulando el flujo magnético. Al regular la corriente, regulo los NI que me va a generar esta bobina, ¿no? La fuerza magnetomotriz de esta bobina. Pero, como veremos un poquito más adelante, al regular la corriente, en este caso, estaría como acá yo tengo, la tensión va a estar siempre constante, solamente voy a regular la corriente del campo, la corriente de la bobina inductora, o sea, del campo principal. Esto me va a permitir a mí regular la velocidad del motor entre ciertos límites. Siempre va a ser entre ciertos límites. Si yo varío la tensión acá, también voy a poder, ya lo vamos a ver también, vamos a poder regular la velocidad también entre ciertos límites. La cuestión que acá, fíjense, yo voy a tener una corriente total, I. Voy a tener una corriente IF, F de field de campo, corriente de campo, o sea, la corriente de la bobina de excitación, y una corriente IA, que es la que habíamos dicho anteriormente, que es la corriente de la armadura. ¿Se acuerdan las cuatro ramas
que conforman la serie de bobinas, que en cada rama estaba la corriente de los conductores, la corriente elemental de los conductores, multiplicada por la cantidad de ramas, me da la corriente total, que es la corriente que sale de la máquina, la corriente de armadura, importantísima, ¿sí? A su vez, fíjense, esta bobina tiene una cierta resistencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque está conformada por conductores de cobre, ¿sí? Entonces, al circular una corriente por esos conductores, tenemos un I cuadrado R, que sería la resistencia RCD, la resistencia del campo. Entonces ahí tenemos la potencia de pérdida P sub F, la pérdida en el campo de excitación. Obviamente acá también vamos a tener una potencia de pérdida, I cuadrado por R, por esta RF, ¿sí? La cual que a partir, si esta, y bueno, y vamos a tener desde la fuente va a entregar una potencia que va a ser U por I. Ahora vamos a ir un poquitito, en breve vamos a ir un poquito más en formas más específicas. Esta va a ser la potencia total que va a tomar la máquina. Si yo a esta potencia total le descuento esta potencia, ahí lo que obtenemos es la potencia de armadura, ¿sí? Esta es la potencia que se transmite a la armadura. Y en la armadura tenemos pérdidas, que son las pérdidas en el cobre, ¿sí? Si a esta potencia de armadura le descontamos las pérdidas en el cobre de armadura, P sub QA, obtenemos la potencia de campo. Esta potencia de campo está asociada a la cupla electromagnética, y también está asociada a la fuerza electromotriz, según corresponda verdaderamente, si está trabajando como motor o como generador. Realmente en ambas condiciones lo podemos calcular de la misma manera. Pero fíjense, este circuito equivalente yo lo podría resumir para un estudio más sencillo en una... ¿En qué manera? Bueno, acá está al revés, ¿no? Pero tengo la fuente de tensión U y tengo un generador, sería un generador de fuerza electromotriz E, que sería la armadura, con una resistencia en serie. Esa resistencia en serie sería la resistencia de los conductores de la armadura más los conductores de los polos auxiliares. Entonces yo podría tranquilamente calcular de esa manera la corriente de armadura. Realmente está colocado bien esto así porque es indistinto si yo lo tomo como motor o como generador. Fíjense, como motor, que sería este caso, la corriente de armadura va de positivo a negativo por adentro. Mientras que si lo tomo como generador, o sea, si lo hago actuar como generador, realmente sale del positivo hacia la carga y vuelve por el negativo. El circuito equivalente sería exactamente el mismo. Es un circuito equivalente reducido, simplemente para calcular corriente de armadura e independizándome de lo que pasa en el campo de excitación. En algunos casos es suficiente, porque lo que pasa en el campo de excitación, la corriente es tan pequeña que puede obviarse en algunos casos. En general nosotros no lo obviamos, pero para cálculos así ulteriores, lo más importante es lo que pasa en la armadura. Bien. Entonces, en ese circuito equivalente, fíjense que la resistencia A, esta resistencia A, sería la resistencia AB, o sea, la resistencia del inducido AB, más la resistencia GH, que sería la resistencia en los polos auxiliares o polo de compensación, y en algún que otro caso, si se trata, por ahora tómenlo así, nosotros no hemos llegado a verlo bien, pero si tenemos un motor del tipo serie o un generador serie, se le sumaría la resistencia del devanado serie, ya que está todo concatenado en secuencia serie. REF sería la resistencia
del devanado de excitación serie. Obviamente no es para este caso, este es derivación, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Bien, bien, bien. Esto es lo que había dicho anteriormente, así que estamos bien. Bueno, y acá hacemos el planteo y vamos a llegar un poquito a lo que vimos anteriormente. Me voy a manejar con este circuito. Me resulta más sencillo. Fíjense, con ese circuito, acá lo único que me estaría faltando verdaderamente sería, ¿qué obtendríamos en bornes de esto de las escobillas en este circuito? ¿Qué habría acá? Que está faltando verdaderamente. Realmente lo tenemos acá, ¿verdad? ¿No? Pero, ¿qué tendríamos en bornes, entre estos dos bornes? ¿Qué parámetro tendríamos? ¿O qué variable? ¿No sería E? Sí, señor. Acá tenemos E. En bornes tenemos E, la fuerza electromotriz inducida. Entonces, si analizamos esta malla, que de alguna manera es lo que estamos analizando acá, podemos tranquilamente decir que U va a ser igual a, en este caso va a ser igual a E más RA por IA. Eso es para el caso de motor. No sé si se entendió esto. La tensión aplicada es igual a la fuerza electromotriz más la caída verdaderamente en RA. En lo que sería toda la fuerza electromotriz, y RA dijimos que era todo lo que estaba acá en serie en esta rama. Pero yo le voy a poner un negativo porque esto sería positivo para motor y negativo sería para generador. O sea, positivo es convención motora, negativo, convención generadora. Caso del generador, y bueno, en caso del generador realmente me daría que la expresión sería E igual a U más la RA y A. Yo lo que genero va a ser igual a la tensión que tengo en bornes más las caídas internas del generador. En cambio, en el motor, yo tengo que es la fuerza electromotriz inducida más la caída interna. Por eso, esta es la expresión general. Positivo, convención motora. Negativo, convención generadora, que es lo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Si volviendo al caso anterior, si hilamos un poquito más fino, vamos a tener acá en las escobillas, vamos a tener también una caída de tensión, porque estas escobillas, acuérdense que son confeccionadas con carbón, está bien, con una componente metálica, pero tiene una cierta resistencia, ¿sí? Pero además, ahora vamos a verlo, eso está en contacto permanente con un elemento que está girando, que se está moviendo, que son las delgas. Entonces, se va a producir entre la escobilla y las delgas una caída de tensión que no va a ser constante. Va a depender de la velocidad, va a depender de cómo esté compensada la máquina. Entonces, realmente, esta expresión la podemos generalizar un poquito más como E más menos
RA por IA más menos 2 delta UE. Como tenemos dos escobillas en el circuito equivalente, delta UE es la caída de tensión en cada una de las escobillas. Y esa caída de tensión se puede medir, realmente no es sencillo, no es fácil, pero más o menos por el tipo de escobilla uno puede estimarlo, ¿eh? Y está alrededor de 1 voltio, 1,2 voltio en escobillas comunes, aquellas que tienen componentes metálicas, escobillas especiales, realmente puede llegar a ser, UE, el delta UE o E, puede ser menor de 1 voltio. Eso es debido al contacto entre las escobillas y el colector. Esto es un agregado justamente a raíz de tener en cuenta esa caída de tensión. A veces, en una gran cantidad de ejercicios le van a decir que no lo tengan en cuenta, no le van a dar el valor de tensión, porque es tan pequeña que a veces se puede tranquilamente despreciar. Pero en otros casos, bueno, se dice que la tengan en cuenta. Y fíjense en qué consiste la cosa. Este sería la periferia del colector y cada una de estas son las delgas. ¿Lo ven? Entonces, la escobilla en general no apoya sobre una delga. En general las escobillas apoyan en dos delgas y media. Eso, si llegamos a ver tensión de reactancia, ya lo vamos a ver, lo vamos a poder apreciar perfectamente. Pero la cuestión es que esta escobilla rosa sobre el colector, y bueno, vamos a tener una serie de resistencias, analizando, digamos, delicadamente, en la cual tenemos, como primera medida, la resistencia del cobre, la resistencia del cobre correspondiente a la delga, RC. La resistencia de la escobilla, tenemos, que es construida con carbón y componentes metálicas, ¿sí? Pero además, tenemos otro aspecto que es la interfase que hay entre el colector, entre las delgas y la escobilla. Fíjense en que la unión entre escobilla y colector no es perfecta. Si nosotros ampliamos esta zona, fíjense, a ver si se puede ver bien, fíjense en que vamos a tener acá una cierta rugosidad, en la escobilla fundamentalmente, pero también en el colector, en las delgas también va a haber una rugosidad. Quiere decir que no va a haber un contacto pleno entre la escobilla y la delga del colector. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? Estamos hablando ya a nivel, yo diría que microscópico. Entonces, acá es donde aparece la tensión UE verdaderamente, esa famosa UE, la que vimos acá, o delta UE puede aparecer, puede ser. Fíjense que acá tenemos hay muy pocos puntos de la escobilla que conectan con el colector y viceversa. Todo el resto es aire, aire. Pero si bien la tensión que hay
continuar. Exactamente, es la imperfección, como dice William, de superficie. Acuérdense que esto está en permanente rozamiento, así que tanto el colector como las escobillas se van desgastando, inclusive cuando son nuevas, peor todavía. A lo mejor con el desgaste eso va mejorando el proceso, pero siempre vamos a tener esta rugosidad superficial, tanto de la escobilla como del colector, que hace que la conexión no sea perfecta en toda la superficie. Entonces aparece esa tensión UE. Esa tensión UE ¿eh? ¿eh? Está aplicada a un espacio de aire también de muy poca eh,
escobilla. Estamos hablando desde el punto de vista eléctrico. El cobre de armadura más la pérdida de escobilla. Y las pérdidas en el cobre, de armadura no es ni más ni menos que la corriente de armadura al cuadrado por la resistencia de armadura. Y las pérdidas en escobilla, por las escobillas circula la corriente de armadura, va a ser igual a la tensión de escobilla por la corriente de armadura. Realmente 2 veces la tensión de escobillas por la corriente de armadura. ¿Sí? Se puede hacer, esto lo fui analizando a partir del circuito y a partir del flujo de potencia. Nosotros hemos llegado hasta acá. Todo lo que hemos hecho el análisis verdaderamente es hasta acá. ¿Por qué? Porque son todas pérdidas eléctricas. Hasta acá es lo que podemos calcular como electricista. Pero fíjense, yo tenía por ahí arriba una... Vamos a hacer el caso de la convención motora. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que la tensión era igual a E más RA por IA más 2 veces UE. Bueno, yo le puse delta UE, es lo mismo. ¿Qué pasa si multiplico ambas expresiones por IA? Multiplico por IA y multiplico por IA. No se modifica para nada esto, entonces me queda que U por IA va a ser igual. Multiplico todo por IA. E por IA más RA por IA cuadrado más 2 veces UE por IA. Bajo un cachito a ver si se ve bien. Entonces, ahí digo. Esto ya sabemos. Estas son las pérdidas en la escobilla. Esta en las pérdidas en el cobre de armadura. Esta es la potencia de armadura. ¿Qué es esto? Pregunto yo. Potencia de campo. La potencia, Potencia eléctrica entregada, ¿no? Un poquito más fuerte. Potencia Es la potencia. electromagnética. Un segundito, me parece. Espera. Se me habían caído los audífonos. Repetí, por favor. Potencia No te escuché. electromagnética. Sí, sería la potencia de campo o la potencia electromagnética. La potencia de campo. Esta potencia es la que se transmite a través de ¿dónde? Creo que ya lo habíamos hablado en algún momento. Del estator al rotor. Sí, sí. O sea, ¿en dónde va a estar localizada exactamente? En el entrehierro. Sí, señor, exactamente. La potencia de campo es la que se transmite a través del entrehierro. Muy bien. Exactamente ahí es donde la tenemos. Entonces, fíjense en que en el entrehierro es donde verdaderamente se producen todos los efectos ponderomotrices, ya sea como generador o como motor. Muy, pero muy importante. Simplemente de la segunda de Kirchhoff, multiplicarla por IA. Obviamente, acá estamos hablando de todo elemento eléctrico, ¿no es cierto? Creo que están todas las ecuaciones, sí, vemos potencia de campo. Bueno, después tenemos, después de la potencia de campo, fuerza electromotriz por la corriente de armadura, tenemos las pérdidas en el hierro y tenemos las pérdidas mecánicas por rozamiento y ventilación.
La de rozamiento, bueno, fíjense, tenemos rozamiento. Yo ya le dije en dónde teníamos rozamiento en algún punto. ¿Dónde tenemos rozamiento? Rozamiento mecánico, o sea, Las escobillas. fricción. En la escobilla tenemos fricción. En los rulemanes en menor proporción, pero tenemos fricción, rozamiento. Si no son rulemanes, ¿qué tenemos? Bujes. Bujes. Claro, eje y buje, tenemos rozamiento. Y ventilación, ¿en dónde tenemos? Y generalmente se coloca en todos los motores, se coloca un ventilador. Entonces, realmente sería pérdida de rozamiento con el aire. Y eso lo tenemos en los ventiladores, donde más tenemos rozamiento, pero también en lo que sería el rotor, en las partes que quedarían libres de los, en menor cuantía, obviamente, ¿no? Digamos, en las ranuras hay también una pequeña pérdida de ventilación porque hay rozamiento con el aire. Ambas, o sea, tanto las pérdidas en el hierro como las pérdidas mecánicas de rozamiento y ventilación, es lo que se denominan las PROT, pérdidas rotacionales. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo el motor lo tengo detenido, no va a haber pérdidas mecánicas, no va a haber pérdida de ventilación, no va a haber pérdidas en el hierro. Pero si yo le meto corriente, voy a tener pérdidas eléctricas. Así que las pérdidas en el hierro aparecen cuando la máquina empieza a girar. Las pérdidas mecánicas y de ventilación aparecen cuando la máquina gira. Y las adicionales, bueno, son las que no podemos descartar nunca. Y finalmente tenemos la P sub M, que es la potencia en eje o potencia mecánica. Con esto hemos, de alguna manera, por lo menos determinado el flujo de potencia en un motor derivación. Pero ¿qué pasa? Y acá me estoy adelantando un poco. Si en vez de ser un motor derivación fuera un generador derivación, o sea, en vez de entregarle yo tensión, agarro a este mismo motor, lo muevo por el eje. Dejémonos de lado de cómo obtenemos la tensión, ya vamos a ver. Justamente vamos a tener el mismo diagrama de flujo de potencia, pero al revés. La flechita... Claro, el ¿Cómo? ingreso sería la mecánica, ¿no? La Exactamente. Ingresa potencia mecánica, se pierde pérdidas adicionales que no la podemos evitar, hay pérdidas por rotación y ventilación, hay pérdidas en el hierro, la potencia de campo ahora va en otro sentido, tendrá otro cálculo, va a ser un cálculo mecánico, tendremos pérdidas en la escobilla, pérdidas en el cobre de armadura, la potencia de armadura, las pérdidas de excitación, y finalmente tendremos la potencia que le estamos entregando a quién. A la red. Si es un Claro, generador, sí, una red. a la carga, a una carga, a la red, muy bien. Yo diría más que nada una carga para que quede bien explícito. Sí, una Pero carga. si es un generador que entrega a la red, perfecto, a la red, sí, tranquilamente. Fíjense en que como le dije anteriormente, esta misma máquina conectada, ahora que hablaste de red, esta misma máquina conectada a la red, puede suceder que según yo como conecte la excitación, puede suceder que trabaje como motor o trabaje como generador. Ya se lo expliqué anteriormente. Si la fuerza electromotriz es mayor a la tensión que tengo acá, obviamente va a ser un generador, va a estar entregando potencia a la red. Pero si la fuerza electromotriz es menor que la tensión de la red le va a estar entregando potencia y va a estar, en este caso, va a estar manejando, va a estar entregando potencia a una carga mecánica. Que esa máquina, ese caso podría llegar a ser un generador, o sea, perdón, un motor. En ese caso tendría lo que se llama potencia inversa.
Eso en las grandes máquinas, por ejemplo, bueno, en máquina de corriente alterna, hay una protección contra potencia inversa porque puede destruir a la máquina motriz. Entonces, hay justamente unos relés que son de potencia inversa que detectan el sentido de esa potencia y bueno, desconectan lo que tengan que desconectar. Me estoy yendo un poco del tema. Son las 8:28, faltan 2 minutos. Y a ver, bueno, acá está un poquito lo que habíamos dicho anteriormente. La potencia de campo es E por IA. Bueno, seguimos con la fuerza electromotriz, era E, K, Phi, omega, sin ninguna duda. Cúpula electromagnética es K, Phi y A. Fíjense acá qué interesante. Yo voy a relacionar ahora ambas. Divido E sobre TE. Fíjense, el K-Phi y el K-Phi se van a ir y me va a quedar E sobre TE igual a omega sobre IA. Reordenando, me queda que, fíjense, IA pasa al otro miembro como multiplicando. Y TE también pasa al otro miembro multiplicando. Finalmente, me queda lo que yo le había adelantado en algún momento, que la potencia de campo o potencia electromagnética, lo pueden llegar a encontrar en algunos libros, es, en el caso de generador E por IA, no solamente el generador, en cualquier máquina, perdón, tanto como motor como generador, es la fuerza electromotriz por la corriente de armadura desde el punto de vista eléctrico. Y desde el punto de vista mecánico es cupla electromagnética por omega. La potencia mecánica es la cupla mecánica, la cupla en bornes en eje, por la omega. Estas omegas son iguales porque el motor gira a la misma velocidad, tanto en un punto como en otro de la velocidad angular, en cualquier punto de la parte móvil, ¿no es cierto? Pero hay que diferenciar estas dos cuplas. Esta cupla es la electromagnética. ¿Dónde encontraríamos esta cupla electromagnética? ¿Dónde encontraríamos esta cupla? Pregunto yo. A ver, Tony Eric, ¿me podrés responder? De alguna manera lo vimos, ¿eh? Titirico, conectale el micrófono, dale. ¿Te animás? A ver quién lo ayuda. Matías Andrade. ¿Dónde encontramos esta cupla electromecánica y dónde encontramos esta cupla mecánica? Esta cupla electromagnética, perdón, y esta cupla mecánica. Colaboren, muchachos, dale. Profe, Sí, ¿la mecánica no sería en el eje de la máquina? sí. ¿Y la electromagnética? Esa es la que no estoy llegando a ver. Es En del el armador, rotor, ¿no? en el inducido en realidad sería. ¿Dónde habíamos dicho que se producía la potencia de campo? En el inducido. No exactamente. En el entrehierro. Sí, señor. Por lo Sí. tanto, esta cupla corresponde al entrehierro. Esta cupla es la que se va a transferir en el entrehierro, exactamente. Esta en el eje, pues es mecánica. Esta va a ser en la máquina arrastrada o, en su defecto, llegado el caso, sería en la máquina motriz que arrastra al generador. Así que, bueno. Son las 8:32. Estas pérdidas no evaluables las vamos a ver ahora después del recreo. ¿Le parece bien? Así descansamos un ratito.